Muy bien. Muchas gracias, Edgardo. Y bueno, me voy a salir de lo que es la cámara, ¿sí? Para poder darle comienzo. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Y me voy a desactivar de la cámara para poder darle lugar a lo que es la presentación y comenzar a charlar y presentarles esta información. Bien, le voy a pedir si alguien me puede avisar si no me ven y ven la presentación. Se ve perfecto. ¿Qué? Se ve perfecto, a mí no me ven. No. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, de a poco vamos a ir comenzando, ¿sí? Con este webinar de esta guía práctica para implementar la norma 17025 en lo que son los laboratorios de ensayo y de calibración. Vamos a comenzar, ¿sí? ¿Qué hacemos? Nosotros en el laboratorio lo que hacemos son mediciones. ¿Y qué buscamos? Que esas mediciones sean correctas y sean confiables. ¿Y para eso qué necesitamos? Necesitamos competencia técnica, ¿sí? ¿Y para qué necesitamos competencia técnica? Para poder asegurar la validez de los resultados. Ahora bien, ¿qué voy a utilizar entonces? Lo que vamos a utilizar es la norma 17025, la cual es una norma internacional que está reconocida mundialmente y que es un documento que está armonizado. Entonces yo lo puedo aplicar en cualquier laboratorio del mundo, ¿sí? Y luego puedo acreditarlo con algún organismo de acreditación si lo necesito o si quiero. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Vamos a ver que la norma tiene un contenido, ¿sí? En su contenido, requisitos, ¿sí? Diferentes tipos de requisitos que barren toda la parte técnica, ¿sí? Toda la parte de gestión y algunos anexos que nos dan información como para poder ayudar a implementar también la norma. ¿Qué pasa? Yo lo que voy a tener que tener en cuenta es que me voy a preguntar ¿cómo implementamos cada uno de estos requisitos en nuestro laboratorio? Bueno, y ahí es donde comenzamos a hablar en este webinar. ¿Qué pasa? Primero lo que me voy a preguntar es, para cada uno de estos requisitos normativos, cuando tenga que aplicar la norma, implementar la norma, ¿qué voy a decir? ¿Ese requisito normativo es aplicable en la organización? ¿Por qué? Porque puede suceder que en mi organización, por ejemplo, no realice o no necesite aplicar algún requisito normativo. Por ejemplo, puede ser que mi laboratorio no realice muestreo, que no aplique reglas de decisión, ¿sí? Entonces, en este caso, esos requisitos normativos se van a tener que solamente determinar en los documentos que no se realizan, ¿sí? Y por qué no se realizan, y con eso ya bastaría para poder asegurar ese punto normativo frente a una auditoría o frente a algún organismo que lo necesite. Y también me voy a tener que preguntar qué actividades utilizo para aplicar el requisito normativo. O sea, esos requisitos normativos, los cuales yo sí tengo que aplicar en mi laboratorio porque corresponde, ¿qué actividades voy a utilizar para poder aplicar ese requisito normativo y por lo tanto implementar la norma y por lo tanto asegurar la validez del resultado? Y ahí es donde vamos a comenzar, ¿sí?, a nadar en este webinar y en esta información. Decíamos, ¿qué actividades utilizo para aplicar los requisitos normativos? En principio, la norma 17025 me dice qué hacer, ¿sí? ¿Qué hacer en cada requisito normativo? Por ejemplo, me dice mantener la confianza en el equipo, ¿sí? Me dice seleccionar personal, me dice identificar sin ambigüedad el ítem de ensayo, me dice qué tengo que hacer, pero no me dice cómo hacerlo, ¿sí? Y ahí es en donde la decisión es de cada laboratorio. ¿Por qué? Porque la norma va a estar aplicada, sí, va a estar implementada en cada laboratorio de forma particular, porque depende de cada laboratorio, de su estructura, de su personal, de las muestras que analicen, ¿sí? Entonces, para cada laboratorio el cómo hacerlo va a ser diferente. Y en ese cómo hacerlo, el laboratorio va a realizar esas actividades, ¿sí? Para poder buscar cumplir con este qué hacer que la norma me pide. ¿Qué actividades generalmente uno realiza en el laboratorio? Bueno, capacitaciones del personal, ¿sí? Desarrollo de investigaciones, cuando uno realiza las validaciones, las verificaciones de los métodos. Inversiones y compras, ¿sí? Uno invierte en capacitaciones, invierte en lo que son reactivos, en equipos, ¿sí? Y compra material del laboratorio, compra también elementos de protección personal, compra librería, ¿sí?
Publicidad, estrategias de comunicación. Esto también es interesante y es importante y más que nada es más visto quizás en los laboratorios privados, ¿sí? En donde, bueno, la publicidad y las estrategias de comunicación y ventas son mucho más firmes y más fuertes que en un laboratorio público, ¿sí? Planificación de programas, de programación de actividades, ¿sí? ¿Qué pasa? En un laboratorio nosotros planificamos actividades, ¿sí? Planificamos lo que son, por ejemplo, programas, ¿sí? Para realizar auditorías, ¿sí? Planificamos programas de calibraciones, ¿sí? Entonces planificamos actividades que vamos a llevar adelante. Convenios y acuerdos, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos lo que son las solicitudes de ofertas y contratos, tenemos ese presupuesto que le hacemos llegar al cliente, tenemos ese contrato que tenemos que cumplir. Son esos convenios y acuerdos que tenemos esa relación con los clientes. Establecemos formas de trabajo, ¿sí? Continuamente, ¿sí? Que van a quedar documentadas, ¿sí? En información documentada del laboratorio, ¿sí? En instructivos y en diferentes formas dentro de lo que es el laboratorio, ¿sí? Pero establecemos formas de trabajo continuamente para hacer un ensayo, ¿sí? Para seleccionar personal, para tratar una no conformidad, ¿sí? Para saber cómo hacemos una revisión por la dirección, para saber cómo aseguramos la trazabilidad metrológica. Siempre establecemos formas de trabajo. ¿Y qué es lo importante? Que cualquiera de estas actividades que nosotros realizamos y llevamos adelante para poder ver cómo vamos a hacer, ¿sí? Para poder cumplir con los requisitos normativos e implementar la norma, necesito generar evidencia de esta actividad, ¿sí? Que demuestre que esta actividad yo la hice, ¿sí? ¿Y qué pasa? La forma de generar evidencia segura es mediante el uso de información documentada. La información documentada más utilizada, ¿sí? Son estas que están acá, ¿sí? Vamos a ver que la norma, hay muchas que están bien detalladas de manera explícita, por ejemplo, lo que es política de calidad, el manual de calidad ya en esta versión no, pero tenemos los procedimientos documentados, formularios y registros, y planes de calidad están de manera explícita en la norma. Pero todas las otras cuestiones de información documentada que figuran aquí, como por ejemplo especificaciones, documentos externos, también nosotros podemos utilizarlos. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de información documentada que les genere la evidencia necesaria para poder demostrar que esa actividad que ustedes eligieron para determinar cómo van a llevar adelante esa actividad en el laboratorio para implementar la norma y asegurar el requisito normativo, la hicieron, ¿sí? Vamos a ver ahora diferentes informaciones documentadas que la norma está de manera explícita y ahí vamos a empezar a caminar cómo vamos a utilizar cada una de estas informaciones documentadas para poder implementar la norma. En principio, hablábamos de lo que era la política de calidad, ¿sí? Bueno, la norma me dice explícitamente que la dirección del laboratorio debe establecer, documentar y mantener políticas, ¿sí? Aquí estamos hablando de la política de calidad. En este caso no me dice cómo lo tengo que determinar, ¿sí? Cómo tengo que generar esa política. Me dice qué hacer, sí, tenés que establecer y implementar y mantener una política. ¿Cómo la vas a hacer? Bueno, eso lo va a depender de cada laboratorio. Y va a utilizar la información documentada que corresponda. Generalmente en la política de calidad, cómo se desarrolla esa política de calidad, ¿sí? Con ese formato que establece la política de calidad. Por otro lado, ¿sí? Tenemos lo que son los procedimientos documentados, ¿sí? Los procedimientos documentados vamos a encontrar de tres tipos más importantes. Los que son los procedimientos generales, ¿sí? Que son los documentos que determinan actividades generales de toda la organización, por lo que son de aplicación en la totalidad de la misma. Por ejemplo, un procedimiento de lo que es, por ejemplo, no conformidades o trabajo no conforme, ¿sí? Aplica a toda la organización. Toda la organización puede tratar y gestionar lo que es un trabajo no conforme o una no conformidad. Igual que quejas, ¿sí? Son procedimientos los cuales tienen que estar abiertos a cualquier persona de la organización. Procedimientos específicos, ¿sí? Que son los procedimientos que describen actividades específicas de cada sector, de cada laboratorio, de línea de trabajo, líneas de proceso, ¿sí? Estos procedimientos ya vamos a meternos más en el laboratorio, ¿sí? Son procedimientos que, por ejemplo, pueden ser el procedimiento de aseguramiento de la validez del resultado, ¿sí? Es un procedimiento específico para los laboratorios, no es para toda la organización. Puede ser el procedimiento de validación, también que la norma lo pide en uno de sus puntos. Y después nos habla de procedimientos operativos, que son los procedimientos que describen operaciones para un sector, un laboratorio, una línea de trabajo, una línea de proceso. Nos explican esos procedimientos operativos, cómo operar frente a una situación. Por ejemplo, puede ser el aplicable a un procedimiento para el manejo del ítem del ensayo. Vamos a ver que la norma, ¿sí? Me pide que genere 9 procedimientos dentro de su estructura.
vamos a encontrar en 9 situaciones, en 9 requisitos normativos, en donde la norma me dice, bueno, como evidencia de que vos estás realizando las actividades que elijas para implementar la norma, las tenés que evidenciar con un procedimiento, ¿sí? Vamos a ver cuáles son. El primero es personal, ¿sí? Dentro del punto 6.2 de personal me dice el laboratorio debe tener procedimientos. También me habla de registros y lo vamos a ver después. En este caso vamos a centrarnos en los procedimientos y me dice que tengo que tener un procedimiento para estas actividades de la A a la F. Voy a ver que muchas de estas actividades de la A a la F las voy a poder redactar en ese procedimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser una forma de trabajar. ¿Para qué? Para que yo pueda, en este caso, determinar requisitos de competencia, seleccionar personal, formar al personal. Entonces, ¿qué voy a hacer? En ese procedimiento lo que voy a generar es información que me permita a mí determinar los requisitos para la competencia de ese personal, seleccionar al personal, formar al personal. Pero los demás requisitos, ¿sí?, que me está pidiendo la norma, los vamos a ver más adelante y vean ustedes que van a ser mucho más fácil de poder gestionarlos con lo que son registros. Y eso es lo que vamos a dejar aparte y vamos a tomarlos en el momento oportuno más adelante. Esta información se puede redactar, ¿sí? Yo puedo redactar cómo selecciono el personal, puedo redactar cómo voy a formar al personal. Pero luego, ¿sí?, cómo voy a supervisarlo, autorizarlo y realizar el seguimiento es mucho más fácil generar evidencia mediante lo que son registros. Y lo vamos a ver más adelante. En este caso, lo que les recomiendo es que estos 3 primeros puntos, los 3 primeros ítems del punto 6.2.5, los describan dentro de un procedimiento, ¿sí?, porque son formas de trabajo. Y los otros 3, el D, E y F, los generen, los gestionen a partir de lo que son registros. ¿Qué pasa? En equipamiento pasa algo similar. Me dice en el punto 6.4.3 que el laboratorio debe contar con un procedimiento. ¿Para qué? Para manipular, transportar, almacenar, usar y tener un mantenimiento planificado de sus equipamientos. O sea, acá la norma me dice qué tengo que hacer. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, tenés que permitir, ¿sí?, evitar y prevenir con la contaminación y el deterioro. Y me dice que, bueno, que necesito para poder evitar y prevenir la contaminación y deterioro, bueno, generar un procedimiento que tenga toda esta información. ¿Cómo vas vos en el laboratorio a manipular, transportar, almacenar, usar y hacer el mantenimiento planificado de los equipos para prevenir que se te contaminen y deterioren? Lo van a elegir ustedes, ¿sí? Y lo que elijan lo van a volcar como evidencia en un procedimiento. Y lo mismo sucede en el punto 6.4.10, en donde la norma me dice que si yo realizo comprobaciones intermedias en lo que es el equipamiento, para lo que es verificar que se siguen manteniendo las condiciones que establecidas en el certificado de calibración, ahí también tengo que generar un procedimiento, en donde me establece cómo voy a realizar esa comprobación intermedia. Más que nada, por ejemplo, con el tema de plazos y qué situaciones voy a utilizar para las comprobaciones intermedias. Y acá tenemos 2 ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el procedimiento general, como decíamos hoy, personal puede ser un procedimiento general, porque va a aplicar a todo el personal del laboratorio. Todo el personal del laboratorio que ingrese, ¿sí?, y que tenga que formarse, que tenga que supervisarse, autorizarse y realizarse un seguimiento, lo va a hacer mediante este procedimiento. Entonces, a todo el personal le va a aplicar este procedimiento. Y un procedimiento específico, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, el de equipamiento, porque va a aplicar solamente a lo que es el laboratorio, ¿sí? Tenemos productos y servicios suministrados externamente. También me habla de que tengo que tener un procedimiento. ¿Para qué? Para poder llevar adelante situaciones, ¿sí? También me habla de registros y lo vamos a ver más adelante. Me habla de situaciones, ¿sí?, con respecto a lo que son las compras, ¿sí?, que tengo que realizar. Entonces, ¿cómo las voy a realizar? Las voy a determinar en el laboratorio y lo que determine lo voy a volcar en un procedimiento, ¿sí?, porque así me pide la norma que lo evidencie. ¿Qué pasa? Con la solicitud, revisión de solicitud, pedidos, ofertas y contratos, pasa similar. Me pide la norma también un procedimiento. ¿En dónde? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volcar, ¿sí?, diferentes situaciones para poder llevar adelante lo que es la solicitud que me va a pedir el cliente, ¿sí?, ese pedido, esa oferta que tengo yo para ofrecerle al cliente y ese contrato que al final se termina generando entre lo que el cliente necesita y lo que yo tengo para ofrecerle, ¿sí? Todas esas cuestiones tienen que quedar registradas cómo las voy a realizar. Y cómo las voy a realizar una vez que las decidan, ¿sí?, para poder implementar la norma de una manera correcta y cumplir con ese requisito normativo, lo voy a volcar como evidencia de implementación correcta en un procedimiento.
porque así la norma me lo pide. También tenemos selección, verificación y validación de métodos. Acá también me habla de un procedimiento. Entonces, yo cuando tenga que validar métodos en el laboratorio, voy a tener que tener un procedimiento para poder guiarme, ¿sí? Este procedimiento también puede ser un procedimiento específico porque va a aplicar a los laboratorios, ¿sí? Puede haber un procedimiento, por ejemplo, para la validación de métodos químicos y un procedimiento para la validación de métodos microbiológicos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa? Este procedimiento tiene que estar y puede ser de una manera genérica, en donde también es importante que se generen con él registros, porque también los vamos a necesitar y también los vamos a usar y lo vamos a hablar más adelante. Pero en principio, la manera en que yo decida cómo voy a llevar adelante las validaciones en el laboratorio, lo que voy a hacer es tener que volcarlas dentro de un procedimiento. Manipulación del ítem de ensayo, también me ha dado un procedimiento, porque ¿qué es lo que busca la manipulación del ítem de ensayo? Que no se me deteriore la muestra, poder conservarla de una manera correcta. Y para eso, sí, necesito transportarla, recibirla, manipularla, protegerla, almacenarla y conservarla y darle una disposición final o devolución que sea correcta. Entonces, la norma me dice, bueno, vos lo que tenés que hacer es esto, ¿sí? Tenés que cumplir con esto para poder conservar correctamente tu ítem de ensayo hasta que lo analices y luego de que lo analices. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a decidir en el laboratorio y lo que vamos a decidir lo vamos a volcar en un procedimiento, ¿sí? Por ejemplo, decíamos hoy también que es un procedimiento operativo. ¿Por qué? Porque opera para una actividad propia del laboratorio, ¿sí? Acá yo puedo decir, bueno, las muestras que son conservadas en refrigeración, bueno, las voy a tener que manipular de tal manera. Voy a tener unas condiciones de transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento y conservación y disposición final de esta manera. Las muestras que son sólidas y las muestras que no necesitan refrigeración, que no se deterioran con el tiempo, tengo otro procedimiento operativo que lo puedo describir de otra manera, ¿sí? Aseguramiento de la validez de los resultados. Acá también la norma me pide un procedimiento, ¿sí? ¿Qué pasa? Me pide procedimientos y también me pide registro. Vamos a encontrar que este aseguramiento de la validez de los resultados, hay actividades que la norma me está diciendo, bueno, este procedimiento que vos tenés que hacer, lo que tiene que asegurar es la validez del resultado. Y para poder asegurar la validez del resultado, yo te pido que hagas algunas de todas estas, las que apliquen de todas estas actividades. Las que yo decida en el laboratorio que voy a hacer, tengo que decir luego cómo las voy a hacer. Y cómo las voy a hacer, lo voy a volcar en un procedimiento, ¿sí? Ahora bien, también me pide registros, que ahora vamos a ver cómo los llevamos adelante. En este caso, lo interesante, por ejemplo, que ustedes vuelquen en un procedimiento son estos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a redactar información, voy a redactar en qué condiciones voy a reensayar o recalibrar el ítem, ¿sí? Cómo tengo que describir lo que es la correlación entre los resultados, ¿sí? Y la revisión de los resultados informados. Son cuestiones que yo puedo redactar, ¿sí? En un procedimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Sí? Mucha de la otra información que tienen estos puntos, estos ítems dentro del 771, necesito generar datos. Y para generar esos datos necesito un formulario, una planilla que a mí me permita poder volcarlos y de esa manera generar la evidencia, que es lo que vamos a ver más adelante. Trabajo no conforme. Bueno, también la norma me dice, bueno, cuando uno no cumpla con los aspectos que dice la norma para el laboratorio, tenemos que tener un procedimiento para poder contemplar esos incumplimientos. Ese procedimiento tiene que asegurar estas situaciones, ¿sí? Estas actividades. Entonces, ¿cómo yo voy a definir las responsabilidades de autoridades de la gestión de trabajo no conforme, por ejemplo? O ¿cómo voy a definir, ¿sí? La responsabilidad para reanudar el trabajo. Ese tipo de situaciones, todas estas situaciones que están aquí, las voy a redactar cuando decida cómo hacerlas, ¿sí? En un procedimiento, ¿sí? La norma me está diciendo, tenés que hacer esto. ¿Cómo lo haces? Lo definís vos, porque es tu laboratorio y son tus actividades, y luego cuando lo definas, para poder asegurar que implementaste la norma correctamente y estamos cumpliendo este requisito, lo volcás en un procedimiento, ¿sí? Hasta acá tenemos los procedimientos, ¿sí? Los procedimientos que la norma explícitamente me dice, bueno, como evidencia tenés que usar un procedimiento para poder volcar la información y así cumplir con la norma. Vamos a ver que también habla de registros, que hay muchísimos, ¿sí? Y esto es lo interesante. ¿Por qué?
En estos registros vamos a ver un poquito de definición primero y después vamos a ver en dónde la norma aplica lo que son registros y nos pide que generemos registro. Como definición de registro te decimos que es un documento que presenta resultados obtenidos o proporcionan evidencia, ¿sí?, de actividades realizadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a encontrar registros en diferentes tipos de información documentada. Por ejemplo, en los procedimientos documentados, en los instructivos de trabajo, en el manual de calidad, en los planes de calidad. Y acá vemos, ¿sí?, algunos ejemplos de registros. Por ejemplo, un formulario, cuando está vacío, ¿sí?, forma parte de cualquier tipo de esta información documentada, ¿sí? Cualquier tipo de esta información documentada puede venir acompañada con un formulario, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un procedimiento general, ¿sí?, de lo que es personal, ¿sí?, voy a describir, ¿sí?, por ejemplo, la forma en que selecciona el personal. Pero luego, al momento que yo tenga que hacer una evaluación, ¿sí?, del personal todos los años, la mejor manera es hacerlo mediante un registro, ¿sí?, porque voy volcando esa información, esos datos que me genera la evaluación del desempeño de la persona dentro de ese formulario. Y de esa manera voy a generar un registro, ¿sí?, para luego poder a esa información contrastarla, ¿sí?, controlarla y poder hacerle una evaluación. Pero tenemos otro tipo de registro. No solamente un registro se genera cuando lleno un formulario, sino que también, por ejemplo, el informe de ensayo, el certificado de calibración, son registros técnicos. Lo que es un presupuesto, lo que es un contrato, también son registros, ¿sí? Cualquier documento que yo necesite llenar para poder generar información, ¿sí?, cualquier documento que yo le vuelque datos y que luego lo use esa información, es un registro, ¿sí? Vamos a ver ahora la norma donde pide, ¿sí?, que se generen registros. Volvemos al punto de personal. Ahora sí, me dice conservar registros para. Bueno, como decíamos hoy, es mucho más fácil supervisar al personal, autorizarlo y realizar ese seguimiento de la competencia mediante lo que son formularios. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En ese procedimiento voy a redactar las formas de trabajo, ¿sí?, que sean generales y que yo pueda, mediante una redacción, contar cómo voy a hacer el cumplimiento. Pero a la que necesite generar datos, ¿sí?, para cumplir ese requisito normativo, en este caso me pide registros. Y en este caso lo más fácil es generar formularios, ¿sí? Con instalaciones y condiciones ambientales pasa lo mismo, ¿sí? Bueno, me pide que tengo que registrar las condiciones ambientales. Yo puedo tener un procedimiento, aquí no me lo pide de manera explícita, pero puedo tener un procedimiento en donde diga, bueno, para lo que es este ensayo, ¿sí?, voy a tener que medir la temperatura de tal manera, o el ensayo tiene que realizarse de tal manera, con una temperatura, una humedad relativa, de tal y tal manera. Después, cuando yo tenga que tomar ese dato, ¿sí?, con el cual yo voy a controlar y hacer un seguimiento de ese ensayo, necesito volcarlo en algún lado. Y en el procedimiento no es el lugar, ¿sí? Entonces necesito generar un documento. Ese documento, una vez más, la manera más práctica en este caso es un formulario, en donde yo puedo ir volcando todos los datos que tomo de las condiciones ambientales, ¿sí? Que la manera en que la tomo va a estar contada en el procedimiento. El dato que genero lo voy a volcar en un formulario, ¿sí? Estos formularios, luego, por ejemplo, en las condiciones ambientales e instalaciones, pueden servirnos para generar, por ejemplo, gráficos de control, ¿sí? Ahora, lo interesante es esto, que con estos registros yo voy a poder cumplir estas dos partes más que me pide la norma, hacer seguimiento y controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el registro es práctico, es visual, ¿sí? Yo tengo todos los datos, entonces es mucho más fácil hacer un seguimiento y un control, ¿sí? Equipamiento. Bueno, para equipamiento, a mí la norma me dice, bueno, todo equipamiento que puede influir en las actividades del laboratorio lo tenemos que controlar, ¿sí? Y lo tenemos que generar registros, ¿sí?, conservar esos registros, ¿sí?, que tienen que tener toda esta información. La norma me dice, necesito que vuelques toda esta información. ¿Cómo la vas a volcar? Bueno, vamos a ustedes a definirlo en cada laboratorio. La manera más interesante de poder generar registros de este tipo de actividades que me pide la norma para poder asegurar que ese equipamiento no influye en las actividades del laboratorio es con formularios también. Yo puedo tener ese procedimiento, ¿sí?, para lo que es la manipulación y demás cuestiones que me pide la norma, así que vimos anteriormente, de manera general. Pero luego, para estas cuestiones, necesito registros. O algunas maneras pueden ser, por ejemplo, con lo que es
el formulario. Y otras, por ejemplo, son con etiquetas. Cuando yo coloco una etiqueta en un equipamiento y le coloco la identificación, la fecha en la que se calibró, la fecha de la próxima calibración, ¿sí? El rango, esa etiqueta de identificación también es un registro, ¿sí? En productos y servicios suministrados externamente, volvemos a compras, ¿sí? Me decía que tengo que tener registros también. Bueno, me hablaba de procedimiento por un lado, en donde voy a volcar cuestiones que puedo contar, cómo realizarlas, ¿sí? Pero también necesitaba generar datos, ¿sí? Y esos datos, por ejemplo, ¿en dónde tengo que generarlos? En este punto, en donde me dice que tengo que cumplir con los requisitos establecidos por el laboratorio, si esos productos y servicios tienen que cumplir. Entonces, ¿cómo hago para que cumplan? Bueno, generalmente uno hace la evaluación de los proveedores en ese caso, ¿sí? Y esa evaluación de los proveedores tiene un puntaje, tiene un cálculo que genera un dato. Entonces, en ese caso es importante generar un registro, ¿sí? Que me permita a mí poder volcar ese cálculo, volcar esa ecuación y luego tener ese porcentaje para ver cómo yo evalué al proveedor, ¿sí? Puedo en el procedimiento contar la forma en la que voy a realizar esa evaluación. Y luego en el registro, en el formulario, voy a volcar los datos de esa evaluación y luego lo que voy a hacer es esto que me dice aquí, ¿sí? Poder hacer un seguimiento, ¿sí? De esos productos y servicios que, por ejemplo, en el caso de los proveedores. Revisión de solicitudes, ofertas y contratos, ¿sí? Bueno, volvemos a lo que el cliente necesita y lo que yo tengo para ofrecerle, a ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos un contrato. También me pide que conserve registros, ¿pero registros de qué? Registros de esas comunicaciones, ¿sí? De cuando el cliente se comunicó conmigo para decirme lo que necesitaba, ¿sí? Y la comunicación que yo le devolví al cliente para decirle lo que tengo para ofertarle, ¿sí? Y el contrato, ¿sí? Que es el punto final, ¿sí? Antes de comenzar el ensayo o la calibración. Acá vamos a encontrar otra forma de registros también, ¿sí? Los formularios los estuvimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona llega al laboratorio y me pide un presupuesto, bueno, yo puedo generar un formulario, ¿sí? Puedo llenar un formulario con el pedido, esa solicitud que el cliente necesita para el ensayo, ¿sí? Pero también puede ser que me envíe un mail el cliente. En ese caso, ese mail también es un registro, es evidencia. Capturas de pantalla de WhatsApp, ¿sí? Y las grabaciones de las conversaciones. Acá lo que hay que tener en cuenta es que todos los medios de comunicación que ustedes tengan habilitados para estar en contacto con el cliente, luego son auditables. Y al ser auditables, forman parte de cualquiera de las situaciones que necesitamos tener constantemente en control, ¿sí? Con respecto a la comunicación. Entonces, si yo tengo habilitado un canal de comunicación con el cliente que es por WhatsApp, bueno, necesito tener el historial, ¿sí? Para poder, si yo en algún momento la persona me mandó un WhatsApp para pedirme un presupuesto, ¿sí? Y yo después por mail le envié el presupuesto, ¿sí? Y hicimos el contrato, le envié por mail. Ese envío del WhatsApp, en donde me pide el presupuesto, en donde me pide la solicitud, ¿sí? Esa es mi evidencia. ¿Sí? Ese es mi registro que voy a tener para luego, frente a una auditoría, frente a la necesidad de un problema o ante una queja, yo voy a tener como evidencia, ¿sí? Y lo mismo pasa con las grabaciones de las conversaciones. Selección, verificación y validación de métodos. Bueno, decíamos que necesitamos tener un procedimiento para ver cómo vamos a validar los métodos. Y ahí vamos también a incluir cómo vamos a verificar los métodos, ¿sí? En ese procedimiento voy a contar cómo voy a llevar adelante la validación o la verificación del método en el laboratorio. Pero ¿qué pasa? En esa validación o en esa verificación se van a generar datos técnicos, ¿sí? Se van a generar datos estadísticos, ¿sí? En los cuales yo luego voy a utilizar para poder asegurar lo que es la aptitud, ¿sí? De ese método de ensayo que estuve validando o verificando. Todos esos datos que yo voy a generar estadístico, todos esos cálculos que voy a hacer, los necesito volcar en algún lado. Y es muy difícil volcarlos en un procedimiento. Ahí vuelve a aparecer lo que son los formularios, ¿sí? ¿Para qué? Para que yo pueda hacer los test estadísticos, para que yo pueda calcular la incertidumbre, ¿sí? Para que pueda hacer un test T, un test F y ver cómo están comportándose las varianzas. Es mucho más fácil tener formularios que acompañen al procedimiento, ¿sí? Entonces, en el procedimiento lo que voy a hacer es redactar la cuestión de cómo voy a llevar adelante la validación. Voy a decir, bueno, voy a desarrollar las características de desempeño, vamos a evaluar tales características en tales condiciones, ¿sí? En tales tiempos, en tales laboratorios. Pero luego, ¿sí? ¿Dónde voy a volcar toda esa información que se genere en esa validación? La voy a hacer en los formularios para generar esos registros.
En muestreo también, ¿sí? Bueno, yo puedo tener un procedimiento en donde describo de manera general cómo realizo un muestreo, pero luego en el momento del muestreo, cuando estoy muestreando, necesito tener un registro, ¿sí? Si estoy en un gomón, ¿sí? Haciendo un muestreo de agua, bueno, necesito tener un registro, ¿sí? Necesito tener un documento que me permita tomar datos, y ahí se genera el registro, ¿sí? El dato de la hora, ¿sí? El dato del lugar exacto, la coordenada donde estoy haciendo el muestreo, ¿sí? Y ahí aparecen otro tipo de registros, ¿sí? No solamente el formulario en donde voy a volcar esta información que yo le estoy contando, sino también, por ejemplo, etiquetas, en donde yo, por ejemplo, a las muestras de las botellas de agua que utilizo para tomar la muestra, les puedo colocar etiquetas en donde va a estar la información, la hora, la coordenada, el analista, ¿sí? El tipo de muestra. Eso también es un registro, ¿sí? Manipulación del ítem de ensayo, si volvemos aquí, ¿y qué pasa? En este punto de manipulación del ítem de ensayo, lo que me dice la norma es, bueno, lo que tenemos que hacer es al ítem de ensayo, ¿sí? Identificarlo de una manera que sea inequívoca. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, decidió en el laboratorio y luego lo que haces es generar registros para que vos no te equivoques en la identificación de los ítems de ensayo. Ahí, una vez más, ¿sí? Podemos generar formularios, ¿sí? Y podemos generar etiquetas o códigos. Hoy en día se usa mucho el código de barra, ¿sí? Que también es una forma de registrar la muestra de una manera inequívoca, ¿sí? Volvemos al aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando que en este caso sí, la norma me pedía procedimiento y también registros? ¿Qué pasa? Muchos de los puntos que me pide la norma para poder asegurar la validez de resultados, yo puedo redactarlos, ¿sí? Yo puedo redactar que voy a utilizar materiales de referencia en el laboratorio para poder asegurar la validez, ¿sí? ¿Qué tipo de muestras control voy a utilizar, ¿sí? Voy a determinar o voy a contar en un procedimiento cómo voy a realizar, por ejemplo, la revisión de los resultados informados. Pero, ¿qué pasa? Hay algunas cuestiones, ¿sí? Que se van a generar datos, ¿sí? Que necesito contar con parte estadística. Por ejemplo, en el uso de patrones de verificación y patrones de trabajo con gráficos de control. Ya de por sí el gráfico de control, ¿sí? Es un registro. Los datos que yo voy a volcar en ese gráfico de control, ¿sí? También necesito tener un formulario, ¿sí? Para poder volcar esos datos y generar ese registro. Las comprobaciones intermedias también, ¿sí? Necesito anotar los datos que me den los resultados de esas verificaciones. En el caso, por ejemplo, de lo que es el reensayo o recalibración, ¿sí? Cuando yo reensayo o recalibro un ítem conservado, ¿sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en ese caso puedo redactarlo en el procedimiento y también puedo tener un criterio de aceptación de resultados que me dice, bueno, tenés que repetir el ensayo. En ese caso, ese criterio de aceptación de replicados generalmente viene atado, ¿sí? A lo que es una cuestión estadística, ¿sí? De porcentajes de repetibilidad o de cuestiones internas de validación. Entonces es necesario poder generar un dato, tengo que generar un cálculo. Ahí una vez más aparece el formulario para que yo pueda volcar ese dato. Las comparaciones intralaboratorios y los ensayos de muestra ciega también generan estadística que necesito volcarla en un formulario. Todos estos formularios, por supuesto, que van a ser en formato electrónico, ¿sí? Para que yo pueda volcar los datos y hacer los cálculos, ¿sí? Luego los puedo imprimir o los puedo guardar en la computadora, ¿sí? O en algún drive o en alguna nube. Informes de resultados. Bueno, ¿qué pasa? En este punto en particular de la norma, ya de por sí, vamos a decir que tanto el certificado de calibración como el informe de resultados son los dos registros técnicos, ¿sí? No hay mucho más para decir. Cuando yo genero un informe de resultados o genero un certificado de calibración, estoy volcando datos dentro de un informe o un certificado. Entonces estoy generando un registro técnico, ¿sí? Quejas. ¿Qué pasa? En quejas también me pide un registro. ¿Un registro de qué? Un registro de cómo, ¿sí? La persona llegó a quejarse y a tener esa molestia, ¿sí? Esa queja tiene que ser, la queja tiene que poder anotarse tanto el personal interno como el personal externo, ¿sí? Tengo que tener registro de si se quejó personal del laboratorio o si se quejó un cliente externo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer yo esos registros? Bueno,
la forma en que yo voy a generar ese registro también lo puedo volcar en un formulario, ¿sí? Es mucho más práctico. Bueno, vos te quejás, tenés esta incomodidad de trabajo dentro del laboratorio, llenaste el formulario y luego lo tratamos, por ejemplo, en una revisión por la dirección, en una reunión con el coordinador, ¿sí? Pero tenemos este formulario para poder volcar los datos de esa queja, por ejemplo, ¿sí? Trabajo no conforme. ¿Qué pasa? En este caso también me dice que necesito registros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Yo voy a redactar en el procedimiento la forma en que voy a llevar adelante la gestión de trabajo no conforme y también de la no conformidad, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a, por ejemplo, qué herramientas voy a utilizar para poder analizar las causas raíz, ¿sí? Bueno, que voy a tener disponible el diagrama de Ishikawa, que voy a tener disponible la tormenta de idea. Pero luego, cuando yo realice la gestión y haga el tratamiento del trabajo no conforme, así también como vamos a ver en la acción correctiva, se van a generar datos, ¿sí? Se van a generar evidencias, ¿sí? Todas esas evidencias las necesito guardar. La forma más fácil de poder guardar esas evidencias es mediante también un formulario. Por eso generalmente el procedimiento de lo que es trabajo no conforme y no conformidades vienen acompañados con lo que son formularios, en donde puedo volcar, ¿sí?, lo que es todo el tratamiento del trabajo no conforme y de la no conformidad y posteriormente también de la acción correctiva, ¿sí? Muchas veces también todo lo que son los software, ¿sí?, con toda la información que tienen los software, eso también son registros, ¿sí? No porque no sea un formulario que yo pueda imprimir, significa que no es un registro. Ese software en donde yo tengo casilleros para completar, eso se convierte en un registro, ¿sí? Mejora. Bueno, la mejora también lo que necesito es poder registrar la comunicación, ¿sí? Porque es la que a mí me va a permitir, ¿sí?, esa retroalimentación con el cliente que a mí me va a permitir, ¿sí?, mejorar, ¿sí? O gestionar una no conformidad o gestionar un riesgo, ¿sí? Necesito también registrarla. ¿Cómo la registro? Bueno, nuevamente, la forma más fácil en este caso vuelve a ser un formulario. Las acciones correctivas es lo que hablábamos hoy cuando hablábamos de trabajo no conforme, ¿sí?, o de también no conformidades, ¿sí? En este caso tengo que tener registros para poder evidenciar, ¿sí? Y acá, perfecto, la norma me lo está diciendo, ¿sí? Este registro me tiene que evidenciar. Así como el procedimiento me evidenciaba cómo iba a ser tal actividad, acá el registro me tiene que evidenciar la naturaleza de la no conformidad, la causa y cualquier otra acción tomada, y los resultados de cualquier acción correctiva. Entonces, ¿qué registro voy a usar yo? Lo voy a decidir en el laboratorio. Un software, un formato electrónico, un Excel, un formato que puede imprimir y llenar a mano, ¿sí? Pero tiene que estar presente. En auditorías internas, lo que pasa es algo similar y me pide registros. ¿En qué casos? Me pide el registro para poder asegurarse de que estamos implementando un programa de auditorías y los resultados de las auditorías. Entonces, en un programa de auditoría yo lo que voy a volcar son las auditorías que se van a realizar, los perfiles de los auditores, los métodos de ensayo, los métodos de auditoría. ¿Qué pasa? Lo que me dice la norma es, bueno, vos todo lo que generes en un programa de auditoría tenés que tener un registro para poder volcar esa información. Entonces, de esa manera yo me aseguro de que vos estás implementando el programa de auditorías de manera correcta. Eso es lo que me dice la norma. ¿Cómo vas a hacer esa implementación, ese registro? Lo vas a decir vos. Pero dentro de ese registro tiene que estar toda la información que a mí me permita asegurar de que se está cumpliendo con el programa de auditorías. Y eso, por supuesto, lo va luego a evidenciar y verificar lo que es un auditor. Revisión por la dirección, ¿sí? ¿Qué pasa? La revisión por la dirección es un resumen de la norma, ¿sí? En donde tenemos entradas y tenemos salidas de todas nuestras actividades que se fueron desarrollando y el cumplimiento de los requisitos. En muchos casos, sí, lo que se puede hacer es redactar en el informe de revisión por la dirección, que ya de por sí como tal es un registro, ¿sí? También podemos volcar lo que son formularios, ¿sí? O podemos volcar gráficos que también forman parte de lo que son los registros. Por ejemplo, si yo lo que tengo que hacer es mostrar, por ejemplo, gráficos de barra, ¿sí?, o porcentajes de cumplimiento e incumplimiento, todo eso se termina generando, se termina convirtiendo en lo que son registros, ¿sí?, dentro de lo que es la revisión por la dirección. Y el informe que uno genera de revisión por la dirección, tanto para entradas como para salidas. Bien, hasta acá vemos lo que son procedimientos y registros que pide la norma, ¿sí? Ustedes vean que
Lo que uno puede redactar, ¿sí? De que puede explicar cómo lo va a hacer para implementar la norma y realizar un cumplimiento del requisito normativo, lo voy a redactar en un procedimiento en los casos que la norma me pida esa documentación como evidencia de implementación de la norma, y si no, yo voy a decidir, ¿sí? Si lo hago en un procedimiento, si lo hago en un instructivo, ¿sí? Si lo hago en un mapa de proceso, ¿sí? Y hay otros casos en donde la norma me dice, bueno, en esta actividad tenés que hacer estas cosas y te van a generar datos estas cosas. Esas cosas, esos datos, ¿cómo los vas a registrar? Bueno, registrarlos de alguna manera que pueda generar una evidencia. Formularios, etiquetas, ¿sí? Informes de ensayo, certificados de calibración, ¿sí? Y también la norma me habla de planificaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿A dónde me habla la norma de planificaciones? Me habla de planificaciones en el mantenimiento de los equipos, en el desarrollo del método, en el muestreo, en el seguimiento de las actividades de aseguramiento de la validez de los resultados, ¿sí? Por ejemplo, en los inter e intralaboratorios, análisis de tendencia de los gráficos de control, las comprobaciones intermedias, si tengo que hacer un seguimiento de esas actividades. Yo no hago un gráfico de control y lo dejo al tiempo, ¿sí? Sino que tengo que hacer un análisis de tendencias. En el programa de auditorías, también como vimos hace un ratito, también me pedía que lo tengo que planificar el programa de auditorías, ¿sí? Las acciones para abordar riesgos y oportunidades. La norma me dice planificar esas acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para poder evitar eventos que luego se conviertan en incumplimientos de requisitos. Y esa planificación de la revisión por la dirección, ¿sí? En donde yo tengo que planificar cuándo voy a hacer la revisión por la dirección. ¿La voy a hacer una vez al año? ¿La voy a hacer 2 veces al año? ¿La voy a hacer por sectores? ¿Voy a hacer varias revisiones por la dirección? ¿Voy a hacer revisiones de la dirección por normas aplicadas en la organización? ¿Voy a hacer una revisión del 9001 o trinorma y una de 17025? Bueno, esa planificación tiene que estar. ¿De qué forma planifico? Bueno, voy a poder utilizar documentos, formularios y cronogramas, en donde voy a volcar toda esta información de cómo voy a hacer estas actividades. Por eso, lo que me dice la planificación es lo que me permite es especificar, ¿sí?, cómo voy a desarrollar esas actividades. Esas actividades que en muchos casos, ¿sí?, lo que me piden son plazos, son criterios y son formas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la revisión por la dirección, como dijimos recién, ¿sí?, en lo que son, por ejemplo, el seguimiento de las actividades de aseguramiento de la validez, necesito plazos, necesito criterios, ¿sí? Criterios para poder saber cuando haga el análisis de tendencia en el gráfico de control. Necesito establecer un plazo para saber cada cuánto voy a hacer un análisis de tendencia de gráfico de control. Cada cuánto voy a hacer un mantenimiento, ¿sí?, del equipo, ¿sí? Cada cuánto voy a hacer una revisión por la dirección. ¿Qué forma de trabajo voy a usar para poder planificar las acciones y abordar los riesgos y oportunidades y que no se me convierta ese evento en un incumplimiento? ¿Qué pasa? De esas planificaciones, ¿sí?, que necesito llevar esas actividades que forman parte de las planificaciones, la forma más fácil muchas veces es mediante programas. ¿Por qué? Porque esos programas me van a organizar, ¿sí?, esas actividades. Por eso la norma, de una manera muy explícita, me pide, ¿sí?, que genere un programa de auditorías, ¿sí?, y un programa de calibraciones. Entonces, de esa manera me organiza las actividades, en principio de auditorías y de calibraciones, ¿sí? Entonces, yo en ese programa lo que digo es, bueno, voy a hacer las calibraciones de tal manera, con tales proveedores, ¿sí?, con tal frecuencia, con tales tolerancias que tiene que cumplir cada equipamiento. Y el programa de auditoría, lo mismo, como decíamos hoy, vamos a volcar en el programa de auditoría los métodos de auditoría, los criterios de auditoría, los perfiles del auditor, ¿sí?, entre otras cosas más. Y no quiero olvidarme, ¿sí?, de lo que son los procesos, ¿sí?, que no están dentro de lo que son la información documentada que generalmente se pide en el laboratorio para implementar la norma, pero ¿qué pasa? En el punto de quejas es el único punto en donde la norma me dice, no me habla ni de procedimientos, ni de planificación, ni de registros, me lo deja libre, ¿sí?, para que yo lo implemente como me parece, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me habla de un proceso, entonces me lo deja libre, pero me da una situación ahí donde tengo que cumplir. Me dice, debe estar disponible la descripción del proceso del tratamiento de la queja. ¿Sí? ¿Qué pasa? Necesito generar un mapa de proceso. En este punto necesito un mapa, tener un proceso de cómo voy a tratar la queja. Si yo luego quiero, porque me es más cómodo para lo que es el laboratorio, generar un procedimiento donde describa punto por punto ese proceso,
Perfecto, ¿sí? Pero en principio la norma no me lo pide. Lo que me pide es que genere un proceso, ¿sí? Puedo tener un mapa de procesos donde digo, bueno, primero llega la queja, se recibe de tal manera, ¿sí? Pasa al área esta, se trata de esta manera, se anota de tal forma, ¿sí? En un proceso. Entonces, resumiendo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que nosotros lo que hacemos es que realizamos actividades para cumplir, ¿sí?, los requisitos normativos que nosotros elegimos de la norma, ¿sí? ¿Qué necesitamos para poder realizar esas actividades? ¿Sí? Evidencias objetivas de que esas actividades fueron realizadas. Y de esa manera poder asegurar que implementamos la norma y que cumplimos con esos requisitos. ¿Y qué utilizamos para eso? Información documentada. En principio, la norma me habla de política de calidad, procedimientos documentados, formularios y registros y planes de calidad. Todo el otro tipo de información documentada también la puedo utilizar, ¿sí? No significa que no la puedo utilizar. De hecho, en los lugares, en los requisitos en donde la norma no me dice que es un procedimiento o que es un registro lo que tengo que utilizar o un plan, ahí me deja la libertad de decir, bueno, en ese caso yo elijo un procedimiento también, o en ese caso yo utilizo un instructivo porque es más cómodo. O también utilizo un proceso, ¿sí? Como voy a utilizar en quejas. Todo esto me va a permitir a mí asegurar la implementación de la norma y generar competencia técnica, la cual se va a evaluar luego en lo que son las auditorías, ¿sí? Tanto internas como luego si yo necesito o quiero, ¿sí?, una acreditación. ¿Por qué? Porque ahí voy a decir, bueno, esta implementación fue correcta, tiene mejoras, estoy implementando, pero estoy realizando un incumplimiento, ¿sí? Porque esta evidencia no me termina de servir como evidencia porque no es completa, no es objetiva, ¿sí? Entonces esas cuestiones uno las va a ir evaluando luego en los diferentes tipos de auditorías, tanto internas como de acreditación, ¿sí? Bien, así es como vamos a nosotros implementar la norma de 7025 en el laboratorio, utilizando la información documentada que tanto se determina de manera explícita en la norma, ¿sí?, como procedimientos, registros, procesos, planes de calidad, y también utilizando todas las actividades que nosotros consideremos adecuadas para poder implementar la norma y cumplir con esos requisitos normativos, ¿sí? Bien, hasta acá hemos llegado con toda la información, ¿sí?, que teníamos para compartirles con respecto a la implementación práctica de lo que es la norma 17025. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí?, para poder escucharlos si necesitan hacer alguna consulta. Pueden habilitar el micrófono, ¿sí?, y hacerme las consultas que necesitan, ¿sí?, si quedó claro, si no se entendió, si hay algo que necesiten tener más información. Los escucho. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ingeniera. ¿Me copia? Sí, le escucho, le escucho. Saludos desde Bogotá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Ingeniera, hágame un favor. Para el intercambio, el intralaboratorio y el interlaboratorio, ¿qué estadísticas se puede aplicar para tener unos registros verídicos y locuaces? Para los intralaboratorios, generalmente se utilizan lo que son desviaciones estándar, ¿sí? Lo que son desviaciones estándar en condiciones de precisión intermedia. Vamos a trabajar con esos datos dentro de lo que es el intralaboratorio. Y lo que es el interlaboratorio, vamos a trabajar con el Z-score, ¿sí? Muchas gracias, ingeniera. Muy gentil. No, por favor. Bien. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene algo para preguntar? Bueno, entonces hasta aquí hemos llegado, sí, con toda esta información que teníamos para compartirles. Espero que haya sido de utilidad. Sí, Mario, ¿puedes habilitar tu micrófono? Mario, ¿nos escuchás? Dice que no puede, Laura. Dice que por el chat. Ah, muy bien. Vamos entonces a buscar en el chat qué nos dice Mario. Gracias por el aviso.
Dentro de la norma se pide que el laboratorio considere los riesgos y oportunidades asociadas a las actividades del laboratorio y toma decisiones necesarias para abordarla. Ante una auditoría, ¿cómo se demuestra? Bueno, con la matriz de riesgos. Generando una matriz de riesgos, ahí vamos a poder volcar todas las actividades que el laboratorio consideró y planificó para poder llevar adelante, contener eventos, ¿sí? Y con todo lo que la matriz de riesgos conlleva, ¿sí? Para poder evitar llegar a un incumplimiento de un requisito. Mario, no sé si contesto tu pregunta. Perfecto, Mario. Laura nos pregunta si le podemos dar acceso al material de charla. Sí, Laura, te lo vamos a enviar por mail, te vamos a mandar el link para que puedas volver a ver este webinar las veces que necesites, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Juliana. El tema de imparcialidad, bueno, ustedes lo pueden realizar para poder gestionar la imparcialidad. Eso, a mi criterio, es interesante que ustedes puedan redactar un procedimiento, ¿sí? De cómo van a ustedes manejar la imparcialidad y la confidencialidad en el laboratorio. ¿Sí? En qué formas ustedes consideran que no hay imparcialidad y qué formas hay tampoco confidencialidad, ¿sí? También ahí le vamos a poder sumar lo que es un formulario, ¿sí? De confidencialidad que van a poder firmar, ¿sí? Con su cliente cada vez que tengan una actividad. Por otro lado, la imparcialidad también va a quedar reflejada su gestión y su implementación en el laboratorio dentro de lo que es la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque es en el único punto que la norma nos pide que gestionemos, ¿sí? La imparcialidad, ¿sí? Entonces tenemos que sí o sí gestionar la imparcialidad, los riesgos para la imparcialidad y riesgos y oportunidades para la imparcialidad. Entonces, de esa forma, dentro de lo que es, por ejemplo, una matriz de riesgo, vamos a tener evaluada lo que es la imparcialidad y, por lo tanto, cumplir con ese requisito normativo. ¿Sí? Nos pregunta Raquel, ¿cómo describe en revisión por la dirección el concepto de salidas? ¿Qué registra? Registrás en las salidas todo lo que necesitas y todo lo que no pudiste hacer, ¿sí? Si vos no pudiste en el laboratorio cumplir con las validaciones porque te necesitabas que llegara un equipo que no llegó porque no hubo presupuesto para comprarlo, bueno, es el momento de poder dar el lugar a decir, bueno, ese punto no se hizo dentro de los objetivos del laboratorio porque faltó la compra del equipamiento. Por ejemplo, no pudimos aumentar el alcance del laboratorio porque estaba gestionada personal y no entró personal este año al laboratorio. Bueno, entonces es el momento de decir, bueno, necesito personal en el laboratorio, ¿sí? En las salidas de la revisión por la dirección también es importante que ustedes hagan mención a todo lo que necesitan, ¿sí? Si el laboratorio tiene humedad, si el laboratorio tienen que comprar o reponer electrodos, si tienen que cambiar un equipamiento, ¿sí? Si ustedes tienen que pintar el laboratorio, si ustedes tienen que capacitar al personal porque está quedando desactualizado con la información, bueno, es el momento de pedir, ¿sí? En las salidas es el momento de pedir, ¿sí? Voy a subir un poquito más. Ahí estamos. Voy leyendo. Gracias, Nicolás, por los comentarios. Gracias, Cristina. Luis nos dice, para realizar las comprobaciones intermedias de los equipos es necesario que los equipos hayan sido calibrados por un laboratorio acreditado o puedo realizar comprobaciones intermedias con la calibración de fábrica, aunque de fábrica no me demuestre que estén acreditados. Bueno, en principio, lo primero que necesitamos hacer en un equipamiento que va a influir en la validez de los resultados es hacerle una calibración, ¿sí? Es necesario una calibración. Esa calibración la va a tener que realizar un laboratorio que esté acreditado, ¿sí? Que demuestre lo que es la competencia técnica para realizar esa calibración, ¿sí? ¿Qué pasa? Luego de esa calibración, lo que puedo hacer yo es comprobaciones intermedias, ¿sí? Dentro de lo que es el periodo que tiene de validez el certificado de calibración, ¿sí? Ese periodo de validez se lo voy a dar yo en el laboratorio, ¿sí? Puede ser de que, por ejemplo, si tengo una estufa o una mufla que viene siendo estable dentro de 5 años, o sea, todos los años ha sido estable, yo voy a poder cambiar el criterio de decir, bueno, la calibro todos los años a calibrarla cada 3. Entonces,
desde el momento, por ejemplo, si en el 2000 le hago la calibración y en el 2003 tengo que volver a hacerle la calibración, entre el 2000 y el 2003 lo que voy a hacer son comprobaciones intermedias, ¿sí? Para asegurarme de que en ese periodo la calibración se está manteniendo estable, ¿sí? ¿Cómo plantearía los objetivos de calidad? Los objetivos de calidad los podemos plantear teniendo en cuenta la visión, la misión de la empresa, de la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta nuestros recursos, nuestras necesidades, ¿sí? También, y teniendo en cuenta nuestras fortalezas, nuestras debilidades, ¿sí? Lo que necesita el cliente, en qué situación yo me encuentro con respecto a la población, ¿sí? Esas son algunas maneras generales de poder establecer los objetivos de calidad en el laboratorio, ¿sí? Bueno, Mario, me alegro que haya servido. Gracias, Laura, por tu comentario. Nelly, Raquel. Muchas gracias, Mau. La medición de los objetivos los vamos a hacer con lo que son los indicadores, ¿sí? Bueno, y para cada indicador vamos a necesitar, o sea, para cada objetivo vamos a necesitar saber cuáles son los indicadores vamos a necesitar, si son indicadores de eficacia o indicadores de eficiencia. ¿Sí? Si solamente necesito saber si ese objetivo lo cumplí, bueno, voy a utilizar indicadores de eficacia. Si yo necesito saber si ese objetivo lo cumplí, también utilicé bien los recursos, ¿sí? O si puede mejorar situaciones en el laboratorio, ahí lo que voy a usar es un indicador de eficiencia, ¿sí? Acá Heider nos pregunta si la verificación de los equipos las realiza mediante laboratorio no acreditado. ¿Qué me demuestra métodos de trazabilidad? Si es no acreditado, pero ¿qué me demuestra métodos y trazabilidad? ¿Es viable? Ese laboratorio no acreditado te va a dar la respuesta si es viable un auditor, ¿sí? Porque va a estar mirando si toda la información, ¿sí? Toda la información con referente al proceso, ¿sí? Cuando uno utiliza un laboratorio no acreditado, ¿sí? Pero que trabaja con la norma ISO 025, ahí tanto el laboratorio como el auditor, tanto de acreditación como interno, necesita tener la competencia técnica para poder asegurar que ese laboratorio no acreditado puede aplicar la norma, ¿sí? Con el criterio necesario para realizar la calibración, ¿sí? O la verificación. Sí, puedo hacer un control de semáforos para lo que son las calibraciones y decir, bueno, esta calibración se está yendo en tendencia, entonces, bueno, voy a bajar el tiempo de calibración, ¿sí? O puedo decir, bueno, cada 3 años voy a calibrar los equipos que están en tal rango de tolerancias, ¿sí? Entonces puedo utilizar, sí, correctamente un semáforo, un sistema de formato semáforo. Bueno, Nelly, muchas gracias por tus comentarios. John nos pregunta, la evaluación de interlaboratorio de una misma organización, ¿cuál estadístico se recomienda emplear? No entiendo la pregunta, porque las evaluaciones de interlaboratorio lo que evalúan es el laboratorio en función de otros laboratorios, ¿sí? Lo que hacen es poder evaluar la competencia de mi laboratorio en relación a otros laboratorios, no internamente, ¿sí? Ahí lo que voy a hacer es un intralaboratorio. Bueno, Nelly, muchísimas gracias por tus comentarios. Joel nos dice, ¿en qué documentos se puede establecer la frecuencia y los controles de calidad como parte del aseguramiento de la validez de resultados? Bueno, en este caso, ¿sí? Lo que vos podés hacer, Joel, es un procedimiento, ¿sí? Específico, ¿sí? Porque va a ser aplicado al laboratorio, en donde vos tengas una parte en donde redactes, ¿sí? Cuáles son en principio los puntos del A al K que vas a utilizar, ¿sí? Esos puntos del A a K que vos decís, bueno, ¿esto los puedo cumplir? Bueno, los que vos puedas redactar, los vas a volcar dentro del procedimiento que te pide la norma. Y de los cuales esos puntos vos necesites y se generen datos, de esos puntos vas a necesitar generar formularios o algún tipo de registro para poder realizar luego la estadística que te pide puntualmente cada uno de los puntos. ¿Sí? Por ejemplo, lo que es el intralaboratorio, ¿sí? O una muestra ciega, que necesita estadística, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces vas a tener dos partes dentro de ese procedimiento. Vas a tener la parte documental, ¿sí? Y luego vas a tenerle adjuntada lo que son los formularios que van a asegurar también la validez del resultado. ¿Se entiende?
Bárbaro, Joel. Perfecto. Muy bien. Luis nos dice, si no puedo realizar ensayos de aptitud o interlaboratorio por un alito, ¿es válido el intralaboratorio como evidencia? ¿Es válido el intralaboratorio como evidencia de aseguramiento de validez de resultados frente al auditor? ¿Es válido el intralaboratorio para poder asegurar que internamente los analistas están midiendo bien y siguen midiendo las condiciones que se fueron establecidas en la validación? No te sirve para poder asegurar tu situación de laboratorio frente a otros laboratorios. Si no tenés interlaboratorios disponibles, lo que puedes buscar es laboratorios que realicen la misma actividad y realizar comparaciones, ¿sí? No son interlaboratorios, pero sirven para poder suplantar, ¿sí?, lo que son los interlaboratorios cuando no están disponibles, cuando uno no están en el mercado, no tiene lugar al costo, ¿sí? Si la muestra es ciega, ¿un interlaboratorio es válido? Sí, es válido. ¿Sí? Podemos utilizar la muestra del interlaboratorio para realizar luego una muestra ciega y usarla como... La muestra ciega me sirve como un intralaboratorio, ¿sí? Yo puedo utilizar la muestra de un interlaboratorio luego en un intralaboratorio, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, como una muestra ciega, porque puedo medirla, ¿sí?, en el interlaboratorio, dejarla, apartarla, y en algún momento, ¿sí?, en las muestras ciegas lo que se hace es sumar, ¿sí?, dentro de lo que son las muestras de rutina, esa muestra ciega, ¿sí? En este caso, si yo lo que hago es sumarla, ¿sí?, y los analistas no conocen de que esa era la muestra del interlaboratorio, la van a medir como una muestra más, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo usar la muestra del interlaboratorio como una muestra ciega, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Heider, Luis, por los comentarios. Para la muestra ciega lo que vamos a utilizar es los test estadísticos F y T, ¿sí? Porque necesito saber lo que son, me sirven para poder comparar, ¿sí?, los errores, para poder conocer los errores aleatorios y los errores sistemáticos. Entonces, para las muestras ciegas voy a utilizar muestras estadística F y T. Bueno, Luz, muchísimas gracias por los comentarios y Nelin también. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todos esos comentarios, estas preguntas que son nutritivas también porque las vamos compartiendo con los otros compañeros que están presentes y que también sirven para que puedan todos ir tomando esta información, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo, ¿sí? Si no hay más preguntas, muchas gracias Luz, Omar, Nelin. Muchas gracias a todos por haberse conectado, por haber compartido este espacio, y el que quiera, el que necesite, sí nos puede hacer llegar la necesidad del link para poder mirar nuevamente el video por YouTube, ¿sí? Bueno, muy bien, ¿sí? La próxima capacitación es el 19, ¿sí? Es una capacitación sincrónica, digamos, tiene horario, es una capacitación que tiene un horario de un día, es el 19 de julio, que es una capacitación de 2 horas, de 18 a 20, en donde vamos a estar hablando de lo que son, cómo elaboramos los programas de calibraciones, ¿sí? Luego vamos a tener los cursos de también lo que son con horarios, lo que son de no conformidades, ¿sí? Y también vamos a tener todas las que son las capacitaciones asincrónicas y que están disponibles, que son de gráficos de control, de no conformidades. El lunes arranca un curso asincrónico de 5S también, ¿sí? Así que ustedes pueden entrar en la página web y buscar, ¿sí?, dentro de los cursos, los asincrónicos y sincrónicos que a ustedes les interese para poder tomar, ¿sí? El link para lo que es ver el video está disponible, ¿sí? Ustedes nos piden el link por mail o por WhatsApp, se lo hacemos llegar y solamente ustedes van a poder tener acceso a ese video compartido de YouTube, ¿sí? Bueno, Nelly, muy bien, y Ángel también. Vamos a hacer llegar los links. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Bueno, Mau, muchas gracias. Sí, vamos a hacerte llegar el link. Bueno, vamos a dejarlos hasta aquí. Sí, muchas gracias por habernos acompañado. Que terminen muy bien la tarde. Sí, y los esperamos en las próximas capacitaciones. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, hasta luego. Gracias, Valeria. Hasta luego.